en cuenta a la hora de tener que aplicar los costos y los precios en el rubro textil. Algo que sabemos quienes estamos en el rubro que a veces se nos hace complicado o es difícil, ¿sí? Entonces, la idea es echar un poquito de luz ahí. La iniciativa nace de detectar esta necesidad desarrollando mapa de remendadores, ¿sí? Encontramos esta necesidad, que somos varias las que lo tenemos. Entonces, por eso traemos esta pregunta de cuánto vale nuestro trabajo. ¿Y qué fue Mapa de Remendadores? Mapa de Remendadores es una plataforma que reúne a personas hacedoras de oficio textil, costureras, zapateros, remendadores de calzado, que se encuentran todos unidos en un mismo mapa, para que quien quiere prolongar la vida útil de sus prendas, apuntando a reducir el residuo textil y prolongar la vida útil de las prendas que más nos gustan y más queremos, pueden acceder a ese banco de información y además fomentar el oficio, ¿sí? desde el reparado y el remendado textil. La plataforma está disponible para que quienes estén acá y se sientan identificadas con el rubro remendador y remendadora puedan sumarse. Ahí Coti les va a compartir por el chat el link para que puedan acceder, completar un formulario y ya quedan sumadas a la plataforma de información, ¿sí? Este año, además, esto fue una iniciativa que arrancó el año pasado. Este año Mapa de Remendadores sigue apuntando por un poquito más y se expande un poquito más a más actores, ¿sí? Además de quienes somos, que estamos más en el mundo del remendado, costureras y demás, también involucra a estudiantes, a miembros de cooperativas, a gestores de residuos, a diseñadores, diseñadores, que estamos trabajando todos en el mismo objetivo de reducir el residuo textil, ¿sí? ¿Cómo se expande? El próximo paso es Mapatón, ¿sí? Mapatón va a ser un evento de 4 días, del 22 al 25 de octubre, en el cual 6 equipos con miradas diversas, con todos estos perfiles que recién les contaba, van a buscar soluciones al residuo textil, trabajando en torno a desafíos, y al final de los 4 días van a poder ser evaluados por un jurado de condiciones diversas, eligiendo, ¿sí? qué opciones en torno al residuo textil son valiosas y generan valor y aportan valor con productos y soluciones innovadoras. También les compartimos por chat el link para que se puedan inscribir, quien se siente identificado, quien todavía no está inscrito y quiera sumarse al evento, tienen estos 4 días de trabajo intensivo, así que si tienen las ganas y el tiempo para sumarse, bienvenidas sean, felices de que los hagan. Y ahora sí vamos pasando a la capacitación en lo que nos convoca hoy aquí, que tiene que ver con la capacitación en torno a costos en el rubro textil. Van a estar, como les contaba, Jams y Guada a cargo de la capacitación, y les vamos a compartir también por el chat, ahí tenemos muchísima información por chat, un descargable que van a poder ir viendo con información en torno a costos y también con algunas planillas que les van a poder servir después para aplicar en sus emprendimientos, en sus proyectos, en sus presentaciones a financiamientos y demás, ¿sí? Las preguntas vamos a poder hacerlas vía chat y al final de lo que nos compartan Jams y Wada, vamos a llevárselas a ellas de manera más ordenadita, así podemos sacarnos todas las dudas, pero seguramente sean dudas que sean comunes para todas, entonces las vamos a ir registrando y al final las retomamos, ¿sí? Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Les damos ahora sí el espacio a Jams y a Wada para que si quieren compartir pantalla y arrancar, no nos demoramos más, arrancamos nomás. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. Desde ya, bueno, gracias Gabo por la presentación, gracias a las chicas de Cromosoma que nos han invitado a, digamos, están organizando este mapatón, que desde ya es una actividad súper linda, y gracias a todos por estar presentes del otro lado, un martes post fin de semana ultra mega largo, así que sumarse a esta capacitación, que más en torno a la capacitación, digo, más allá de que veamos cosas que probablemente muchas siendo emprendedoras o estando en el rubro textil ya hayan visto, ya hayan escuchado, la idea es poder refrescarlas e incluso hacerla colaborativa, ¿no? Que ustedes puedan hacer preguntas y que las vayamos charlando y que vayamos
hablando de los temas de costos en el rubro textil, y justamente con sus casos, con sus mismos emprendimientos. Guada, presento, le pongo yo directamente play a la presentación. Dale. Eso en primer lugar. Contarles muy brevemente quiénes somos, digamos, para no empezar a hablar así de buenas a primera y ponerle cara y presentaciones a estas cuerpas. Tanto Guada como yo venimos de la Incubadora Feminista, que es un proyecto que se crea hace 2 años con el objetivo de impactar en la diversidad del ecosistema emprendedor, generando otro proceso de incubación y fortalecimiento económico desde el enfoque de la economía feminista, que busca la sostenibilidad de la vida, problematizando en las brechas de género dentro de lo que es el sistema económico y también de emprendimiento. En ese marco, perdón, que mientras hablo voy haciendo cosas. En ese marco es que estuvimos trabajando durante todo 2019 y 2020 y trabajamos tanto con organizaciones de la economía social y solidaria como con emprendedoras, que en su mayoría, digamos, son equipos que se componen de identidades feminizadas, problematizando no solamente los pasos necesarios dentro de un emprendimiento, las dimensiones necesarias dentro de un emprendimiento, así sea el modelo de negocio, costos, comunicación, sino a la luz de la problemática de género, ¿no? Como, bueno, ¿qué efectivamente pasa? ¿Por qué es más difícil llegar? ¿Por qué seguimos viendo que hay desigualdad en términos económicos? ¿Cómo impacta eso en el mercado laboral o no? Haciendo justamente un posicionamiento, digamos, respecto a ello y también sería un servicio de impacto, digamos, de fortalecimiento a emprendimientos también de impacto. Bueno, dicho esto, la idea de esta capacitación, como les decía antes, es que en cualquier momento puedan abrir el micrófono y preguntar. Ninguna molestia a las interrupciones. A mí me va a ser muy difícil, o a Guada también, nos va a ser muy difícil estar pendientes del chat, entonces ahí pido también a Agos, a Nachu, que si hay algún momento que interrumpan, cosa de poder Perfecto. no pasarnos de tema. Buenísimo. Y hoy un poco lo que queremos tender a analizar es, primero, problematizar el valor del trabajo, como bien decía vos, que es una cuestión que va mucho más allá de los números y de una tabla de Excel. Diferenciar entre el valor y el precio, entre los tipos de costos que conforman el emprendimiento de rubro textil, que a veces son más los costos variables que los costos fijos, y ahí se genera como un problema de confusión. Determinar un punto de equilibrio y un margen de precio rentable, ¿no? Que también, frente a las múltiples confusiones en los costos variables, termina siendo como borroso cómo diferenciar el punto de equilibrio y cuál es el precio. Entonces, sin más, empezamos. Antes de empezar, y como les decía, de que la cuestión del valor de trabajo no tiene que ver solamente con algo del orden de lo numérico, sino que viene del orden de lo social, es, bueno, ¿qué ha pasado durante esta pandemia? ¿No? Digo, muchos he estado viendo ahí algunos comentarios, algunos mensajes como, bueno, estoy queriendo emprender en el rubro textil, he emprendido, lo he hecho durante la pandemia, lo hago desde mi casa, desde mi hogar, y hay un montón de factores que computan a la hora también de yo poder ponerme a pensar estrictamente los números. Y tiene que ver con que efectivamente el trabajo y la posición de trabajo, en tanto, digo, puede haber incluso como identidades masculinas aquí, invito también a repensarse dentro de su espacio, de su hogar,
pero voy a hablar para la mayoría, que lo cual he estado viendo que es audiencia de identidad femenina, en donde sí hay una brecha específica y donde todas las tareas de cuidado, más cuando emprendemos y más cuando emprendemos desde nuestros espacios de hogar, se genera exponencialmente, digamos, el agotamiento en, che, bueno, no se pone el precio porque, porque realmente no puedo llegar a estar produciendo todo el día, a estar haciendo todas las tareas de casa todo el día, a tener que cuidar absolutamente todo el mundo y al final tener que ver una planilla de Excel a las 12 de la noche. Porque, porque efectivamente es del orden de lo imposible llegar a hacer eso. Digo, me parece que es interesante pensar en cuánto vale nuestro trabajo, porque el trabajo no es solamente aquello que remuneramos o que se remunera, sino también es todo aquello que no se remunera, que impacta en eso remunerado. Sobre todo también impacta cuando estamos emprendiendo en pensar que ese remunerado no debe ser remunerado, ¿no? El primer problema en la mayoría de los emprendimientos, y sobre todo los emprendimientos de mujeres, pero diría en torno a la mayoría, es, bueno, pensar que la ganancia o lo que me quede de la facturación después de que saque los costos va a ser, digamos, el precio que yo tengo que cobrar por todo el laburo que he hecho. Y pensar de esa manera o tender hacia esas lógicas deviene de una condición estructural, digamos, ¿no? Deviene efectivamente de condición de estructuras de género y de cuál es el rol, digamos, de la identidad feminizada, y cuando digo identidad feminizada pienso en mujeres, pero también pienso en mujeres trans, que efectivamente se espera que trabajen en todas las tareas de cuidado de manera gratuita, digamos, porque es un poco el rol que tiene en la sociedad compañero de trabajo no remunerado al remunerado. Y en eso hay un montón de cuidados que nosotros realizamos, ¿no? Desde el cuidado directo, con las otras que conviven conmigo, indirecto, de cargas y responsabilidades, y de supervisión, ¿no? Disponibilidad, presencia, estar ahí con un mensaje preguntando cómo estás, haciendo contención emocional. Digo, son varias cargas que nunca tenemos en cuenta y que también forman parte de eso. Y como les decía, eso durante la crisis sanitaria fue evidente, ¿no? Lo que venía sucediendo antes, durante la pandemia, eso se hizo mucho más evidente. Y para productoras que recién están emprendiendo y que voy a suponer que en su mayoría cuentan con un espacio que es en su hogar, eso se hizo el doble de carga y de exigente, porque era tener que disponer de horarios para producir, tener que disponer de además entrar en las lógicas de las redes y de lo digital, que eso también lleva un montón de tiempo, y sumado a todos los cuidados que se exacerbaron debido a la crisis sanitaria. Entonces diría que ha sido, la verdad, es que un rubro bastante golpeado, si uno lo piensa en términos de brecha de género. Entonces, ¿no? La conciliación de tareas, el buscamiento de los tiempos y el agotamiento emocional da cuenta de que no hay una igualdad de la división de trabajo, en la división de los emprendimientos, cómo consideramos a nuestros emprendimientos los costos, y cómo vemos nuestra inserción laboral allí. Nada, un poco más de lo que efectivamente sucede, de cuántas tareas más de trabajo no remunerado realizamos, y cómo sinceramente eso se ve efectuado en nuestros emprendimientos. Digo, hace no mucho, estuve hablando con una piba, que hablaba de la problemática de realizar ciertas capacitaciones o ciertos procesos de incubación, y los horarios en donde podían ir o no emprendedoras mujeres, ¿no? Porque a la tarde no podía ser porque tenían que buscar a los chicos, a la mañana no podía ser porque tenían que estar produciendo, y al fin y al cabo entonces nunca tenían horario, y es como, no es que nunca tienen horario, sino que hay alguien que no está haciendo el trabajo por ellas, y hay algo que no está siendo compartido, en donde si tenemos como un emprendedor hombre y una emprendedora mujer, probablemente no sea lo mismo.
Y eso efectivamente se visualiza, y se visualiza también hacia el interior de, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que salir a negociar precios? ¿Qué pasa cuando tenemos que poner un valor a el producto o servicio que realizamos? ¿Es bien recibido? ¿Es mal recibido? ¿Cuáles son las problemáticas de eso? Digo, siempre se les genera, en los procesos de negociación, siempre se les genera mayor oposición o mayores cuestionamientos a las mujeres que a los hombres. Entonces, digo, si eso da cuenta de una situación estructural, de la cual, digo, no es que es cuestión de enojarse o pensar que no existe, sino problematizarlo y, bueno, ver las estrategias para subvertir eso, ¿no? No es quedarse ahí, sino pensar, bueno, ¿cómo vamos a accionar sobre eso? ¿De qué manera? Digo, si en vez de ir a negociar sola, puedo ir a negociar con un pool de compras y conozco a 4 emprendimientos más textiles que están dentro del mismo rubro y me puedo asociar con ellas para generar esos procesos, para que esos procesos de negociación sean mejores, bueno, entonces estoy subvirtiendo, digamos, ¿no? Yo estoy generando una estrategia sobre el problema. Y en esto de cuánto vale nuestro trabajo, digo, en el componente que es netamente de carácter social, no es una cuestión que nosotros nos sentamos ni minusválidas, ni que necesitemos como empoderar un sentimiento de que se puede todo, de que yo puedo ir adelante con con mis objetivos, con mis desafíos, eso está perfecto, pero digo, sí hay un supuesto rondante en donde lo que debe hacer y lo que debe trabajar, digamos, las mujeres o la identidad feminizada debe ser gratis. Porque la posición de trabajo no remunerado es para este género. Entonces, salir de eso implica generar otras estrategias, otras formas de pensar cómo ponerle valor al trabajo, entendiendo que no es un trabajo que se genera por el beneficio o la ganancia después de que saco todos los costes de lo que estoy facturando, sino que, bueno, ¿cuánto vale el trabajo que hago? Si es artesanal, si es serializado, en el marco de los salarios, digamos, del mercado salarial y cómo sería competitivo que yo considere la hora de trabajo que yo realizo, cuánto lo realizaría el otro. Y pensarnos a salir de eso, pensarnos a salir como, no, bueno, tal vez no me van a comprar, o quiero que se venda mi producto porque la verdad es que no soy conocida y todavía me cuesta y me falta, y pongo un detalle, ¿no? También me falta un montón para que el producto llegue a donde quiero que esté. No hay tal cuestión, digamos, como nunca hay un llegar, nunca hay un conocimiento más, nunca hay un máster más por estudiar, ni un diploma más, ni un curso más, digo, como las cosas tienen que salir y tienen valor por su propio peso en tanto el trabajo que se le puso encima. Y esa es una trampa propia del trabajo no remunerado, ¿no? Sí, hay millones de estudios que muestran que las mujeres están 80 veces más calificadas, y cuando van a una entrevista de trabajo piden de remuneración casi el 40% menos del salario frente a pares hombres en la misma situación. Digo, bueno, ¿por qué sucede eso? Y eso pasa tal vez en situaciones de empleo formal, digamos, en cuando se dan entrevistas de laburo. Pero si lo traducimos a los emprendimientos y pensamos en ponerle valor al costo de trabajo, es exactamente igual. Porque las lógicas de pensamiento son las que operan de manera parecida. Dicho esto, la cuestión de los números de emprendimiento no es solo cuestión de planillas, es cuestión también de decisión sobre la política interna del emprendimiento, y también tiene que ver con la cuestión de percepción del trabajo que hacemos. Bueno, una hora de valor de costura artesanal, digamos, o exclusiva,
voy a decir exclusiva por ahí, o que no es como para diferenciar de la serializada, o sí, cuánto sale una serializada, cuánto debe salir, y cuánto debe salir para que sea digno. Porque también es eso, digo, el mercado nos plantea a veces estructura de costos y estructuras de precios que no son dignas. Bueno, ¿cuánto tiene que salir para que sea digno? Para que yo de ese sueldo pueda vivir. Y eso no es una cuestión de números y que me den los costos o que no me den los costes. Eso tiene que ver con, bueno, plantear también desde el emprendimiento una posición distinta. Muchos podrán decir como, bueno, se me van los precios tremendamente altos, no lo puedo realizar. Una cosa son los costes, otra cosa es el valor que realizamos y cómo lo podemos expresar y cómo lo comunicamos y cómo generamos efectivamente una propuesta de valor, y otra cosa es cómo colocamos esa propuesta de valor en tal vez un cliente que no estamos viendo. Digo, de vuelta, la cuestión de los números en un emprendimiento no es solamente cuestión de planilla, es cuestión también de pensarlo estratégicamente, y revisar también las condiciones contextuales que se dan. Preguntas, comentarios, apertura de micrófono, hasta acá. Todavía no hay preguntas en el chat, pero si quieren ir compartiendo preguntas, comentarios, lo que sea, recuerden que vamos a ir leyéndolas. Exactamente. Ahí hay una mano de Laura. Laura, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, mira, yo soy diseñadora de modas. Me recibí en el 2017 y lancé mi propio emprendimiento en el 2018 confeccionando vestidos para eventos. Lo que son vestidos de 15, casamientos, qué sé yo, madrinas, egresados y todo el tema para vestidos de fiesta. Obviamente que lo de la pandemia me reafectó en el sentido de que, bueno, tuve que cambiar el objetivo productivo de lo que estaba haciendo. Yo había podido en 2018 alquilar un pequeño localcito que en ese local yo, bueno, ofrecí el servicio de la confección de mis vestidos. Obviamente que eso fue en el 2018, que más o menos hasta que la gente me conociera. El problema también se me presentaba también que estaba en la zona barrial, entonces era más difícil colocar los precios para los vestidos porque no podía ponerme a hacerlos muy caros por el tema que no estaba en la zona céntrica, sino que estaba en un barrio. Entonces eso por ahí hacía que los costos de mis vestidos fueran tal vez un poco más baratos, pero yo siempre trataba de brindar una buena calidad y un buen servicio en cuanto a la confección de los vestidos. En el 2020 directamente el local lo mantuve lo que más que pude, pero lo tuve que cerrar indefectiblemente por el tema de la pandemia, no renové el contrato y me vine a trabajar acá a casa. Pero el tema puntual que ustedes dicen se plantea en esto, se me complica a mí. Yo soy diseñadora, pero a la vez confecciono prendas, no solamente vestidos. Confecciono en todos los niveles, niños, adultos, bebés, eh, talles especiales, también confecciono. He confeccionado también para gente que sufre de problemas de enanismo. He confeccionado mucho para la gente gordita, que es obesa, que tiene problema de obesidad, que es la gente que más busca la confección, porque no consigue en el mercado actual eh, ropa que le quede bien. Entonces, eso hace que esta gente se vuelque hacia nuestro rubro, ¿no es cierto? A los que confeccionamos prendas. Pero hay mucha gente que confecciona y cobra muy barato su trabajo, demasiado barato por ahí. Que por ahí es una costurera en el barrio, una modista que ya tiene mucha clientela porque es muy vieja en la zona, pero cobra más o menos, ay, porque no sé cuánto cobrar, entonces yo cobro esto. Le termino por ahí haciendo macanas a la gente, le termino tirando una tela y después de ahí va el boca en boca que le hace para cada persona y por eso para donde estás vos trabajando. Pero si vos le cobras un poquito más caro, a lo mejor
te dicen, porque ella me cobraba la mitad, porque ella me cobraba esto. Y entonces, por la gente que no sabe cobrar, por ahí es que nos afecta. Por ejemplo, yo siempre estoy viendo qué me puedo capacitar, porque a mí me gusta cobrar lo justo, no me gusta cobrar caro ni cobrar demasiado barato. Cobrar lo que corresponde al trabajo que hiciste. Yo, a pesar de que soy diseñadora, no cobro como una diseñadora. Cobro como una persona que confecciona y trato de no ser demasiado cara, porque yo no tengo el renombre de una Coco Chanel, por ejemplo, que ella podía cobrar por su vestido lo que ella quisiera porque tenía ya su marca, su prestigio y un montón de cosas más, ¿no? Pero yo siempre me llevo por las costureras de Córdoba, estoy viendo siempre con cuánto se cobra una cosa, cuánto se cobra otra, para no excederme, cobrar siempre, tratar de ser justa en lo que cobro y no cobrar exageradamente o de menos. Eso es. Y por ahí me pasa que, bueno, eso me pasa, chocarme con gente que por ahí no sabe qué cobrar, cobra demasiado barato y a lo mejor es un trabajo espectacular, pero lo cobro 2 pesos. Y eso afecta por ahí a las demás personas, ¿no es cierto? A las demás personas que estamos trabajando en el mismo rubro y por ahí no sabemos qué cobrar y si nos guiamos por lo que cobran ellos, prácticamente estamos regalando el trabajo porque no nos alcanza a veces ni para comprar insumos. Y bueno, la gente va buscando también por una cuestión económica donde no gastar mucho y donde ver dónde le sale más barato, porque no, toda esta la pandemia no solamente nos afectó a los confeccionistas, sino afectó también a la gente que obviamente los ingresos que tenían no eran los mismos que sin pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era uno de los temas puntuales que yo quería que se tratara, porque por ahí me pasa mucho eso a la hora de poner un precio en el trabajo, porque por ahí las telas se cotizan todas a precio dólar, todos lo sabemos, los vestidos y las telas para los vestidos de fiesta se cotizan a precio dólar, entonces vos vas esta semana y están a un valor, capaz que fuiste la semana siguiente, el dólar aumentaron las telas, a lo mejor a la otra semana el dólar bajó, pero las telas no bajaron, siguieron aumentando. Entonces, a la hora de pasar un presupuesto, la gente se queda absorta y dice, ¿eso sale? Te tenés que explicar cómo son las cosas. Y quieren a lo mejor un tul bordado que sale 5.000 pesos el metro para ver económico, y han visto por internet un vestido importado que tiene a lo mejor unos tules preciosos, divinos, que afuera lo consiguen a costos más abaratados que aquí, pero no saben que en el trasfondo a nosotros acá en Córdoba nos salen, acá en Argentina nos salen las cosas un poco más caras que afuera. Y hay cosas que de afuera no nos llegan tampoco. Entonces, eso también pasa. Ahí me parece, o sea, como el tema es muy complejo, digo, y yo no creo que tampoco, bueno, ninguno de los organizadores, ni tampoco yo estoy en capacidad de dar una respuesta a eso, porque tendré que ser ministra de Economía, y ni por asomo lo querría hacer. No va eso al punto, no va ese punto. No, ya sé, pero a lo que sí que quería como decir, que identifico como sí hay el problema de la desregulación de precios, de que para la misma cosa, incluso en el rubro textil, haya millones de precios que no condicen, ni porque podés cruzar 2 cuadras y encontraste tal vez la misma prenda, o como vos decís, la misma persona costurera haciendo el mismo trabajo a un precio completamente distinto, o más caro o más barato. No es solamente un problema de la industria textil, que sí, hoy en día te diré que es un problema hasta de muchísimas otras industrias. Pero al margen de eso, yo creo que una estrategia ahí es 2 estrategias. La primera es empezar a saber o identificar cuál es el valor que yo estoy dándole a ese cliente por el cual me elige y poder comunicarlo mejor. Es decir, como, bueno, mi trabajo vale esto, pero vale esto por un montón de cosas.
no solamente comunicando incluso cuáles son las dificultades al interno de la producción textil, como decir, che, a mí me está llegando el producto acá que vale tanto, pero vos sabés cómo va a ser confeccionado porque ya he visto en mis trabajos, porque ya he hecho esto, sino también dar cuenta de, bueno, cuál es el valor que vos, Laura, le estás dando a esa persona cuando te viene con un problema y te viene con una necesidad para realmente hacer un producto o una prenda. Y creo que es ahí la manera de empezar como a ganarle un poquito a ese problema, de efectivamente poder dar cuenta del valor. Y por otro lado, yo creo que si hay algo, y creo que es la propuesta de Mapatón, es generar redes. Digo, si yo genero redes y sé cuánto está cobrando la otra y empatizo y sé que estamos todas en la misma, va a ser mucho más fácil formar un precio. Y creo que va por ahí, va por la unión y no por seguir estando desagregadas, sino por decir, bueno, hay todo un conjunto de personas que determina que para tal prenda o tal servicio, tal producto, es tal precio, y es así como operan los grandes formadores de precios. Digo, y para que eso se traduzca en la industria textil, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos. Unirnos y conocer qué está haciendo el otro. Sí, está bueno, está bueno. Lo que pasa es que también hay una realidad con la que yo me encontré cuando yo me recibí diseñadora de grande, ¿sí? Y me encontré que en este rubro la información es muy preciada. La gente que tiene mucha información no le gusta compartirla. Por ahí pasa eso que es como que tengo varios modistas en la zona y yo le preguntaba, ¿y vos más o menos cuánto estás cobrando para hacer esto? ¿O cuánto estás haciendo? ¿O cómo te manejas? ¿Cómo te manejas con el tarifario de los precios? Y no sé, y qué sé yo, y tal vez, y no sé. Entonces por eso me empecé, como decís vos, a sumar a grupos. Costureras de Córdoba, costuras, moldes y algo más. Todo lo que pude irme, a pesar de que yo soy, como te digo, yo soy diseñadora, pero yo confecciono. Entonces me tiré más para el rubro de las confeccionistas para que me fueran orientando en aprender cómo cobrar, porque sí, obviamente que uno tiene que sacar el costo, los valores, cuánto gastas de hilo, cuánto gastas de luz, cuánto gastas de los insumos que vas a necesitar para elaborar tal o cual cosa, pero por ahí, al reserizarte, no tenés un stock de mercadería, entonces por ahí te sale un poco más caro a vos que recién iniciás que a otra persona que ya viene confeccionando o que tiene un stock en su casa de cierta mercadería y abarata más costos. Porque a lo mejor ella ya confeccionó alguna otra prenda y compró por cantidad y le sobró, entonces el producto de ella se abarató en ese sentido, ¿me entendés? Sí, entiendo, y, o sea, como creo que hay varias cosas, digamos, que siento de la problemática. Solamente voy a como aportar un último comentario y le voy a dar la palabra a Ani, que está con la mano levantada. Me parece que el término de la pregunta va por otro lado, no en cuánto cobras, sino en una invitación a pensar algo en conjunto. Me parece que es a la inversa el pensamiento que genera efectivamente la red. Pero esto es aprendizaje, ¿eh? O sea, como no se hace de la noche a la mañana y obviamente que es a darse la cabeza con la pared muchísimas veces. Pero bueno, es cierto que en ese sentido es un poco difícil. ¿Ani? Qué lindo verte acá, Ani. En todos lados. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. ¿Cómo les va? Bueno, para los que no me conocen todavía, soy Ani de Consciente Colectivo. Si no me equivoco, a Laura le hice una entrevista también para mi tesis. Yo hice mi tesis sobre la situación de los trabajadores de la confección de Córdoba. Así que algunos ya las conozco también de ahí. Y sí, vengo justamente a decirles justo lo mismo. Es muy difícil. Yo hice mi tesis y fíjense, en pandemia lo que era hacer entrevistas a las personas fue como terrible. Si ya no te dejan entrar al taller, imagínate preguntar. Bueno, me costó muchísimo, así que gracias a las que aportaron. Gracias a ustedes estoy recibida.
Por Bien. otro lado, les quería decir que este tema de, por ejemplo, de cobrar menos, no es solamente acá, me pasó por ejemplo en Italia también, el ver de los bordados que salían, lo compraban por internet, por Amazon, a 3 euros, una pieza que si vos la vieras cómo lo bordan, y ahí decíamos nosotros, ¿cómo puede ser? No es algo que nos pasa solamente en Argentina, pasa en todo el mundo y ahora mundialmente pueden acceder a ese tipo de trabajos. El problema es que ese tipo de trabajo lo termina realizando un niño. Entonces, ahí está la estrategia nuestra, de decir, nuestro trabajo es digno. Porque yo busco siempre, por ejemplo, asociarme a ONGs, a cooperativas o fundaciones que puedan garantizar trabajo digno. Me cuesta muchísimo todavía buscar la manera de comunicarlo. Pero bueno, es una estrategia que se va haciendo de a poco y si no nos unimos o no derribamos esas barreras también de miedo de decir, ay, no quiero decir todo, no quiero mostrar todo lo que hago. Es como que vamos de a poco, pero empecemos a unirnos un poco más, ¿no? Por eso ya participar de esto me parece que es un gran paso y que nada, que bueno, sigamos intentándolo. Sí, total. Me parece que va por ahí, va por la unión, y va por la unión entre el grupo de productores con también las redes de consumidores, ¿no? Digo, es como, bueno, plantear estas nuevas formas de economía también es plantear el encuentro o el macheo, no solamente entre quien produce desde el trabajo digno, sino desde el que consume como buscando el trabajo digno. Una última cosa que me quedó, Sí. eso también estaba, por ejemplo, en la investigación que hicimos, había una mesa de trabajo en Córdoba donde se sentaban a charlar productores, consumidores, confeccionistas, todo eso se desarmó porque obviamente les conviene que estemos separados. Entonces empezamos a derribar esos miedos que tenemos y a compartir, porque no es lo mismo justamente como decís, un pool de compra, y también educar al consumidor. Creo que eso también es lo más difícil, pero ya estamos viendo una conciencia del consumidor que viene a preguntar o que se interesa, así que aprovechemos desde el momento. Nada, dijo de alto. Tal cual. Bueno, ¿Agus? Jams, tenemos algunas preguntas más. Si te parece, avanzamos y al final algunas preguntas muy puntuales las retomamos, ¿te parece? Así podemos avanzar con el contenido. Perfecto. ¿Tenemos hasta qué hora, Agus? Por favor. Tenemos hasta las 6:15 más o menos en contenido. Después podemos dar tiempo para preguntas, así que tenemos 6:30 tranquilas. Ok. Guadix, Bueno, te paso la sí. palabra. Hola a todas, todes y todos, si hay diversidades presentes. Bueno, vamos a empezar a hacer una introducción. Un poco como contaba Jans, esto es una introducción a conceptos que seguramente alguna de ustedes ya han tenido cierto acercamiento, porque igual, de alguna forma u otra, siempre en la vida misma, digamos, ¿no? Como una hace utilización de saber, bueno, cuánto cuestan algunas cosas dentro de nuestra vida cotidiana también. La idea es empezar a trabajar estos conceptos dentro de la lógica de los emprendimientos, ¿sí? Y como para partir un poco de un diccionario común, vamos a hacer una definición de qué son los costos. Van a ver que en algunas bibliografías, si alguna se vuelve amante de esta temática y empieza a investigar por todos lados, puede encontrar diferenciados costos de gastos. A fines de simplificar la cosa, vamos a hablar hoy de costos como todo aquello que significa un desembolso económico, es decir, de dinero, y que está orientado a poder adquirir, pueden ser productos, materias primas, servicios, como medio para poder llevar adelante el emprendimiento, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo, obviamente, en qué tipo de emprendimientos tenemos, van a ser diferentes los tipos de costos, a lo mejor con los que los podemos encontrar, pero siempre va a implicar un desembolso de dinero. Y está bueno tenerlo presente de que ese costo puede ser explícito, es decir, que todos los meses nosotros tenemos que ir
a pagar el costo a algún lado, o puede ser un costo tácito. Y esto se relaciona con lo que decía Jams al principio, que tiene que ver con cómo las personas, pero sobre todo las mujeres, tendemos a no evaluar nuestra hora de trabajo. Entonces nosotros no contemplamos dentro de los costos de nuestros productos o de nuestros servicios el trabajo que hacemos para poder desempeñar o para poder lograr, digamos, vender luego el servicio o el producto específico. Y vamos a trabajar sobre dos conceptos. Primero el concepto de costos fijos, que son aquellos que existen y que van a estar siempre presentes independientemente de si nosotras producimos más o menos o dejamos de producir. Es decir, que tiene que ver con aquello que sí o sí tenemos que pagar y que se puede ejemplificar en cuestiones que tienen que ver como el alquiler, los servicios, los impuestos. Si trabajamos, por ejemplo, con algunas cuestiones y acciones de marketing, también se pueden incluir aquellas dentro de los costos fijos, como el dominio de una página web, o diferentes cuestiones que se pagan en las redes sociales y que se pagan de manera sostenida y que no están relacionadas al aumento o la disminución de la producción. También podemos encontrar otro tipo de gastos como, o costos mejor dicho, como salarios, que acá no están puestos, pero los salarios entran dentro de los costos fijos si nosotros tenemos una planta permanente. Supongamos si nosotros tenemos una persona que es administrativa en nuestra organización o en nuestro emprendimiento, y cobra su remuneración todos los meses, aunque nosotros dejemos de producir, esa persona igual va a tener que cobrar su remuneración. Entonces también se convierte en un costo fijo, digamos. Es decir, que siempre van a existir, aún nosotros abramos o no nuestro local, vendamos o no vendamos un mes, produzcamos o dejamos de producir. Y luego vamos a encontrar lo que se denominan los costos variables. Los costos variables sí van a estar, van a estar condicionados a la producción. Es decir, que nosotros mientras más unidades generemos o más servicios vendamos, más va a aumentar ese costo en el volumen total. No en el volumen por unidad, pero sí en el volumen total, digamos, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar la materia prima, la mano de obra directa a la producción, es decir, supongamos, si nosotros para determinada prenda contratamos a una costurera, ¿sí?, dentro de nuestro emprendimiento, y pasamos de vender una a vender 15, entonces nuestro costo de mano de obra directa se va a multiplicar 15 veces, digamos, ¿no? Otros servicios como pueden ser el agua, la luz, logística, comisiones por venta, todo aquello que esté sujeto a la producción, digamos, ¿sí? Y que a medida que más vendemos, más van a aumentar en relación proporcional, ¿sí? Entonces, vamos a hacer como un repaso de estos dos conceptos. Los costos variables es constante siempre por unidad. ¿Qué quiere decir que es constante por unidad? Es que no va a cambiar cuánto vale hacer una remera, sino que va a cambiar a medida que nosotros aumentamos la cantidad de remeras que vamos a vender, digamos, ¿no? Y que vamos a producir. Por eso siempre va a variar en el total, ¿sí?, de lo que entreguemos. Y siempre va a ser proporcional al número de lo que nosotros producimos. Esto que yo decía recién, si nosotros tenemos un costo por unidad de, supongamos, 10 pesos y pasamos a producir 4 unidades, entonces el costo va a ser de 40 pesos, ¿sí? Aunque el costo individual va a ser exactamente el mismo, que es 10 pesos. Y el costo fijo es inversamente proporcional, digamos, a la actividad. ¿Y qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros más vendemos, el precio unitario decrece del costo fijo. ¿Por qué? Porque nosotros repartimos ese costo en mayor cantidad de unidades. Entonces, si nosotros antes teníamos que pagar, supongamos, 10 pesos del alquiler y producíamos una remera y pagamos ese alquiler, y nosotros ahora producimos 3 remeras, y entonces incorporamos 30 pesos a nuestros ingresos, el precio del alquiler sigue siendo 10, pero ya no me consume toda la ganancia o todo el ingreso de uno de mis elementos de la producción, sino que se va a distribuir equitativamente en todos los elementos que producimos. Entonces es como si se achicara, ¿sí?
Acá nosotros decimos, cuanto más se produce, menos se gasta, en el sentido ¿no? De que se reparte en toda la producción los mismos costos fijos. ¿Sí? Siguiente. Entonces ahora lo que vamos a empezar a trabajar tiene que ver con algunas fórmulas, algunas versiones que tienen que ver cómo se expresan estos costos, cómo empezar a intentar construirlos. Y acá lo que trajimos es la fórmula de los costos totales, que los costos totales a ustedes, o sea, como en el emprendimiento nosotros los podemos ver en cada producto y también en todo el emprendimiento, ¿sí? Y siempre van a tener la misma composición. Los costos totales son la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Es decir, todo lo que sí o sí tenemos que pagar, produzcamos o no produzcamos, vendamos o no vendamos, y todo aquello que va a aumentar o va a disminuir a medida que nosotros aumentemos o disminuyamos las ventas, ¿sí? Entonces acá vamos a sumar todos los ítems de ambas columnas. ¿Jams? Sí, ahí un poco como para empezar a pensarlo en concreto, para quienes ya tengan emprendimiento en marcha, yo supongo que esto ya lo deben tener, para quienes estén empezando ese emprendimiento, es la primera manera que tenemos que empezar a ver los costes. Como los costes nunca están en la mente, están en una planilla. Muchas veces suele decir como no, porque tengo todo lo que sale está acá, y es como no, hasta que efectivamente no toma materialidad ese número, es difícil que lo podamos contabilizar de una manera correcta. Entonces, ahí hay que hacerlo en una planilla. Como les decía un poco Guada, los costos fijos son los que se van a mantener. Independientemente del mes, independientemente de si abra o no abra, si tenga o no costos variables, como se fijan ahí, por ejemplo, en noviembre, el emprendimiento no produjo, entonces no tuvo costos variables, pero los costos fijos se mantuvieron igual, y en diciembre volvió a producir. Proporcionalmente distinto, la verdad que hizo una proporción en cuanto a las prendas, y si ustedes pueden ver, en diciembre se produce tan solo el 60% de octubre, con lo cual a los costos variables también los podemos predecir. Cuando se hace una planilla de costos y una planilla de tipo cash flow, digamos, un flujo de fondos, si bien a los costos fijos es más fácil predecirlos, porque como son constantes, yo voy a saber que todos los meses el salario va a ser lo mismo, todos los meses el alquiler va a ser lo mismo, todos los meses. A los costos variables también yo los puedo predecir en base a la proporción que voy a producir. Si yo tomo que en un mes mi capacidad productiva máxima, yo puedo producir 10 remeras, y sé que viene una temporada en la cual yo no tengo tanta venta, porque lo único que produzco son remeras de verano y llega el invierno, puedo predecir que mi capacidad productiva para julio va a ser del 20%. Y entonces mis costos variables también van a ser del 20%. Y puedo deducir de lo que me costó para hacer 10 remeras, cuánto me va a costar en julio hacer 2 remeras, digamos, que sería el 20%. Esto un poco para desmitificar el hecho de que los costos variables es al día, y cuando llego a la mercería, o al lugar donde compro telas, o al lugar donde tengo que adquirir insumos, y que no puedo prever cuánto me va a salir una remera o cuánto me va a salir la prenda que quiero confeccionar. No, efectivamente sí se puede predecir, justamente teniendo en cuenta siempre cuál es mi capacidad productiva. Si mi capacidad productiva, si yo soy la única emprendedora y yo en un mes de muchísima producción logré producir 20 prendas, bueno, sé que ese es mi tope de capacidad productiva, ¿no? Que si quiero producir 25, necesito a alguien más. Y en base a eso sí puedo planificar y puedo sacar costos de cuánto va a salir. Una cosa muy... Sí, igual. Interrumpí. No, no quería interrumpirte porque, digo... Y otra forma también de, sumando a esto que vos decías de planificar, y sumo a lo que decía Laura recién, si nosotros ya sabemos que hay un comportamiento que se repite, es decir, que mensualmente las telas aumentan, ¿sí? Y que podemos más o menos sacar, lo que se puede hacer es sacar un recorte temporal. Entonces nosotros tomamos los últimos 3 meses y hacemos un cálculo de más o menos cuánto aumentó en esos 3 meses las telas,
y lo que hacemos es empezar a planificar ese porcentaje de aumento que se fue dando los últimos 3 meses en los meses posteriores. Entonces, de esa forma, nosotros lo que hacemos es jugar y estimar de que ese comportamiento más o menos así, pero nos permite planificar para poder entender efectivamente no solo lo que Jams mencionaba respecto de nuestra capacidad productiva, sino también de la capacidad de pago en relación a esa capacidad productiva. Y poder chequear si efectivamente el aumento que se está dando en nuestros costos, nosotros lo estamos trasladando en nuestro precio. Porque si no, en algún momento las varas se van a cruzar hacia abajo, digamos, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, pero eso también como para pensar cómo planificar costos, siempre en una planilla de Excel. Efectivamente, o sea, siempre calcular incluso el índice de inflación. Si bien en los insumos puedo ver cómo ha ido variando, o cómo va variando, y tomar, digamos, el promedio de los tres productos, también a nivel anual puedo estimar el índice de inflación que existe en todos los noticieros y en todos los portales de noticias, y también hacer cortes, digamos, hacer cortes de cuando determino el recambio de precios. Que por lo general suele ser cada 6 meses, pero digo, como eso también es a término de cada emprendimiento, puede ser a 3, o puede ser a cada un mes, o puede ser dependiendo del producto que realicen. Pero sí tener en cuenta cuál es el índice de inflación, que por ejemplo este año pasado fue de aproximadamente un 3% mensual. Digo, ¿no? Y eso también entonces hay que traducirlo a los costos. Y como le decía antes, estimar el proporcional de producción. Un poco ahí lo que decía Wadi de los costos fijos, cómo se mantienen por unidad de producción, quiere decir que mientras más yo produzca, los costos fijos son menos, mientras que los costos variables, mientras más produzca, incrementa también, aumentando también así los costos totales. Son inversamente y otros directamente proporcionales. Una cosa que quería decir del anterior, que de vuelta, vuelvo a la conclusión del inicio. Uno puede tener muchísimas estimaciones y puede tener un cálculo de costos y te viene una pandemia. Uno no se salva, de vuelta, son condiciones contextuales que no nos dicen las planillas eso. Y las estrategias tampoco están en una planilla. O un poco como vuelta a eso. Es súper importante ver los costos, pero las estrategias no pasan solamente por ver los costos y analizar el número y la inversión y la depreciación. También, digamos, como ese modo de habitar el mundo emprendedor o modo de hacer modo emprendedor es salir con estrategias un poco de la galera, y un poco, y es acá como cuando digo que más de la galera es, bueno, en colectivo, es buscar otros que estén en la misma situación y con los cuales puedo generar algo completamente distinto y que tenga un valor aparte al producto y servicio. No, seguí, de una. De una. Bueno, y acá algunas recomendaciones que nosotras hacemos desde la INCU, digamos, como tener en cuenta de que los costos, como es importante mirarlos. En general, a las personas nos cuesta mucho mirar los números porque parece que el número nos dice que o somos los mejores o somos las peores, y lo cierto es que no es así, digamos. Muchas veces lo que hacen los números es enfrentarnos a cosas que sabemos internamente, pero como que no queremos terminar de asumir. Y lo bueno de poder revisar los costos es que nos permite esto que decía Jams, de poder elaborar estrategias. De nada tiene sentido que nosotros como omitamos que los costos están y que varían y que impactan o que no impactan, digamos, en el devenir de nuestro emprendimiento, porque impactan y generalmente para poder seguir llegando a fin de mes, para poder continuar vendiendo, el desgaste es en nosotras, quienes llevamos adelante los emprendimientos. Entonces está bueno tener en cuenta que no tiene nuestra salud y nuestra vida que ponerse en juego para sostener, digamos, el emprendimiento, y que muchas veces sentarnos a revisar los costos fijos y variables, y revisar también cómo esto influye en la forma en que nosotros ponemos los precios, permite desplegar estrategias diversas para no morir en el intento, digamos.
Y acá nosotros trajimos algunos tips, uno que tiene que ver con, primero como poner los precios sin los impuestos, y se puede como descargar en el VIA. Esto, ¿en qué quiere decir? Como esto es más para los responsables inscriptos, las sociedades que son responsables inscriptas, que vos le podés como no cargar el IVA o cargar el IVA y la otra persona, la otra institución lo termina pagando. En general, cuando nosotras somos monotributistas o cuando cobramos de manera independiente, lo ideal es incluir el IVA, digamos, porque nosotros lo pagamos en cada uno de los productos que adquirimos. No es que no lo pagamos porque no está facturado, sí. Entonces está bueno primero hacer los precios, digamos, del cálculo de costos sin el IVA, y después agregar el IVA al final, digamos, como un impuesto más, ¿sí? No sé si me expliqué bien con lo que dije, cualquier cosa me pregunta. Siempre incorporar las pérdidas y los descartes, digamos, que es esto un poco que decía Shams, o sea, en el flujo de fondos que vimos recién, en noviembre había una producción que daba menos 55, porque había que pagar costos fijos. Bueno, eso hay que trasladarlo, ¿no es cierto? Porque si no quiere decir que esa pérdida se va a ir acumulando de manera negativa, y nosotros tenemos que lograr que nuestro emprendimiento nunca esté en lugares negativos. Lo que decíamos al principio, siempre incluir nuestro salario, ya sea en horas, ya sea, o sea, en valor hora, o ya sea en fijo. Es muy importante esto que decía Shams, nuestras remuneraciones y el valor de nuestro trabajo no es lo que sobra después de que pagamos todo a fin de mes. Nosotros tenemos que ponerlo como un costo más, porque tenemos que poder llevarnos el sueldo que queremos ganar por el trabajo que hacemos, y después ver qué ganancias quedan o no para poder reinvertir en el emprendimiento, ya sea porque queremos crecer, ya sea porque queremos diversificar, ya sea porque queremos incorporar equipo, y si nosotros no estamos calculando nuestros costos, no vamos, o sea, nuestro salario, digamos, dentro de los costos, no vamos a poder incorporar equipo porque no estamos viendo toda la foto, digamos, ¿no? Sino que estamos viendo partes. Siempre tener en cuenta de que nuestro salario tiene que ser proporcional al trabajo que realizamos, y eso es lo que más nos cuesta, digamos, ¿no? Y nos cuesta en este sentido de no depreciar nuestro trabajo. Y ahí está bueno hacer diferentes estrategias también, ¿no? Como puede ser, no solo como prestar atención a, como mencionaba Laura, y al principio, digamos, de ver como alternativas de cómo otros y otras están cobrando y cómo están poniéndole el valor a su trabajo, sino empezar a ver como, bueno, dentro de los gremios o instituciones que pueden alojar a trabajadores textiles, cómo se distribuyen o cómo están catalogados los salarios, ¿no? Y empezar a decir, bueno, si yo soy una persona que además de confeccionar, llevo adelante la venta y debería estar en determinado tipo de categoría, bueno, poner mi salario y mi hora en relación a esa categoría, ¿sí? Pueden ser estos, como pueden ser honorarios, que nosotros hace poco trabajamos con unas chicas que se dedican a la pintura y al arte, y ellas no estaban de acuerdo, por ejemplo, con los tarifarios que estaban puestos de artistas. Entonces se juntaron varias organizaciones que trabajan en cuestión de arte callejero y que laburan en muralismo, y lo que hicieron fue armar su propio tarifario. Entonces se pusieron de acuerdo en cuánto sale la hora de trabajo, y en base a eso arman sus presupuestos. Que eso es un poco lo que mencionaba Shams, de poder tejer redes e invitar a otros a construir las formas en las que se quieren habitar estos contextos, y también en cómo valorar el trabajo de todos. Siguiente. Bueno, ahí le dejamos un archivo para que después, si quieren, como lo descarguen, y en caso de que quieran, necesiten, nos pueden preguntar, porque hay una parte que está orientada a que ustedes puedan sacar el cálculo de el costo por unidad de sus productos, que eso está súper bueno, y está ahí como un instructivo, como también un par de indicadores para que lo puedan ver. Digo esto porque son 18:06 y no tenemos tiempo. Sí, así que vamos a ir como bastante a vuelo de pájaro.
Bien, vamos a ver cuestión de precio. Una vez que calculamos los costos, y que entendemos dónde estamos parados en términos globales de cuánto me sale llevar a cabo el emprendimiento, cuánto me sale llevar a cabo la actividad, el tema es, bueno, ¿cómo le pongo el precio? Si el precio entonces es todos los costos dividido lo que puedo producir, todos los costos incluyendo salario, todo, impuesto y demás, y de lo que puedo producir llego al precio de equilibrio, ¿no? Donde no gano ni pierdo. Es hasta donde llegué. Bueno, esa es una manera, digamos, y cada vez hay más organizaciones que están tomando esa postura, pero tiene que ver con una decisión de por qué hacerlo. Entonces, se suman salarios, porque las cooperativas de trabajo hacen eso, por ejemplo, suman salarios y sus costos son salarios, pero el precio siempre es precio de equilibrio. La idea es no tener ganancias, sino que la recaudación está pensada en eso, y los niveles de inversión o de ahorro están pensadas como una partida distinta dentro de esos costos. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que es el precio y lo que es el valor. Y no sé que nosotros hablamos un ratito de, bueno, la estrategia de cómo esta tensión que se genera en cobrar más o cobrar menos, cuando otros cobran menos por el mismo trabajo. Y ahí lleva la discusión sobre el valor. Bueno, ¿qué valor estoy dando yo que puedo poner este precio, o que este precio es el precio justo para lo que hago? ¿Y qué no están cobrando los otros, o qué están cobrando de más los otros que ponen otro precio? ¿Cuál es el valor que están otorgando? Entonces, una frase que dentro yo le digo, como hay algunas frases emprendedoras que tienen sentido, es: el precio es lo que se paga mientras el valor es lo que se recibe, digamos. Y tiene que ver con la utilidad. Yo puedo pagar mucho por una botella de agua en el desierto, porque la utilidad que me va a dar esa agua, digamos, va a ser muchísimo mayor que si estoy en el medio de un espacio donde hay muchísima agua dulce y donde la puedo obtener casi gratuitamente, digamos, ¿no? Bueno, en el desierto probablemente el agua cueste muchísimo más que en un espacio donde hay cuencas acuíferas, hay vertientes y demás, porque tiene que ver con el valor o la utilidad que tiene la persona, o que le va a dar la persona hacia ese bien o ese producto. En ese sentido, ¿por qué, por ejemplo, se paga un iPhone mucho más que un Motorola X si la funcionalidad es la misma, si los botones son más o menos lo mismo, si es para llamar, para mandar mensajes, si recibe internet, si se puede utilizar en cualquier parte del mundo y demás? Bueno, tiene que ver con el valor que le da la persona, en este caso a la sociedad, digamos, un segmento de clientes, a ese celular en particular por encima de los otros. Lo que permite también cotejar ahí en el precio, es decir, bueno, justamente, frente a más valor que se le otorga a esa persona, puedo poner un precio más alto. Pero son dos cosas distintas. El precio viene de un nivel numérico, digamos, y se saca a medida de las cuentas por planillas, y el valor es algo completamente subjetivo de la persona que percibe ese servicio o ese producto. Lo que pasa que esos niveles subjetivos, digamos, y esas tendencias de consumo son los que determinan los precios también, influyen, porque yo puedo poner un precio súper alto, digamos, de lo que realmente cuestan las cosas, y después nadie viene y me lo compra. ¿Y por qué nadie viene y me lo compra? Porque efectivamente el valor o lo que evalúan esas personas es, bueno, no es este producto, es este otro. Entonces, en ese sentido, el precio es un concepto objetivo y tangible que puede medirse, yo puedo medir los niveles de precio, tiene dependencia de la ley de oferta y demanda, a veces no. Digamos, como también hay políticas de precio, entonces a veces depende de la oferta y demanda, pero también depende de un montón de otros contextos de factores macroeconómicos. Su cuantía depende de la interacción entre oferentes y demandantes, esto sí, hace referencia a un valor que el demandante
demandante debe abonar para obtener el bien o servicio, puede presentar volatilidad y también puede presentar otros componentes, y como les decía, puede ser alterado por el gobierno, y quiere decir que a veces no solamente se determina por la oferta y la demanda. Ahora, el valor es completamente subjetivo y depende de la persona o un conjunto de personas con ciertas características que los hacen tener apreciación sobre ciertos objetos u otros. No presenta dependencia de las leyes. Digo, en un momento los pantalones chupines de colores eran la moda absoluta y salían fortunas. Hoy en día puede salir 5 pesos y probablemente nadie lo compraría, o sí, bueno, pero muy poca gente. Su cuantía depende de la apreciación personal, hace referencia a una opinión y no suele presentar tanta volatilidad como el precio. Quiere decir que, si bien se presenta a través de las modas, no está determinado por ahí por los niveles de elasticidad de la demanda. Esto es lo que decía recién. Uno puede tener como considerado todos los costos, y entonces decidir vender al precio al que me cubre todos los costos y tener un precio de equilibrio. Y quiere decir que si tengo mis costos totales son 100 pesos y yo produzco 10 remeras, puedo vender cada remera a 10 pesos, ¿no? Y con eso voy a efectivamente cubrir todos mis costos. Ahora también el precio de equilibrio tiene que ver con, bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar mi cliente? Si mi cliente está dispuesto a pagar el precio de equilibrio que yo tengo, si está dispuesto a pagar más del precio de equilibrio, quiere decir que efectivamente puedo generar un margen de ganancia, un margen de utilidad, con un porcentaje mayor al precio de equilibrio. Ahora, si me pasa el caso inverso, que el cliente efectivamente no está dispuesto a pagar el precio de equilibrio que yo tengo, bueno, ahí es necesario reajustar la propuesta de valor dentro del emprendimiento. Si efectivamente la producción que estoy pensando hacer o el servicio que estoy pensando vender es algo rentable, o si debo cambiar de propuesta de valor dentro de mi emprendimiento para llegar a un formato rentable de modelo de negocio. Y que es la decisión más difícil. Pero dentro de las otras frases, digamos, así como lo de precio-valor es, si no tengo cliente, no tengo emprendimiento. Entonces, si no hay alguien que me pague por lo que yo vendo, no voy a poder colocar los productos y servicios en absolutamente ningún lado. Y eso tiene que ver con, bueno, hasta qué precio está dispuesto el cliente a comprar. Tal vez dentro del más y del menos, ¿no? Hay como un margen allí. Entonces, dicho esto, el precio tiene que ser sustentable para mi emprendimiento. Nunca puedo cobrar menos del precio de equilibrio. Si yo cobro menos del precio de equilibrio, estoy yendo al muere en 2-3 meses quemándome todos los ahorros. Tiene que estar acorde de la competencia. Como decía Laura, no estoy en un barrio, estoy en ciertos contextos, ciertas condiciones de posibilidad de mi emprendimiento, y no puedo cobrar como las obreros. Efectivamente, eso no se puede hacer porque nadie lo compraría. Y debe ser consistente con mi estrategia de precios. Si yo vendo un producto a 100 pesos y no puedo vender el producto siguiente o un upgrade, digamos, a $1.000.000. Como tiene que ser consistente con realmente un margen de precios que yo le ofrezco a mi segmento cliente. Porque además, el segmento cliente, y esto para otra capacitación, también responde a un poder adquisitivo. Yo cuando le estoy hablando a un cliente, también le estoy hablando a un cliente que tiene cierta capacidad de compra y que va a poder comprar tales artículos en un mes en un margen de 5 a 10.000 pesos. Si yo ofrezco más por encima de eso, entonces le estoy hablando a otro cliente. Si ofrezco menos, le estoy hablando a otro cliente. Tiene que ver, está todo imbrincado dentro de las dimensiones de un emprendimiento. Y claramente, ustedes, luego de determinar el precio de equilibrio, que como decía Guada, lo pueden sacar unitariamente por cada prenda que realicen, por cada tipología de prenda que realicen, también pueden jugar con el margen de utilidad por cada producto. ¿Qué quiere decir esto?
los otros días lo hablaba con una cooperativa textil. Sí, yo sé que yo produzco buzos y remeras, y viene el invierno donde voy a producir buzos, y probablemente pueda jugar a ponerle mayor margen de utilidad al buzo si es que mi precio de equilibrio no es tan alto. Porque sé que voy a vender muchos más buzos en invierno. Y inversamente lo voy a hacer a nivel, en verano, cuando llegue la primavera, le voy a poner más margen de utilidad a las remeras, y al buzo lo voy a bajar ya casi hasta un precio de equilibrio, cosa de sacármelo rápido para tener la próxima colección el año que viene. Digo, calcular los precios de equilibrio y calcularle los porcentajes de utilidad permite generar escenarios de ventas. Y no decir, no, todos los meses tengo que vender 10 buzos y 10 remeras. No, tal vez puedo jugar a vender 5 y 20 remeras, y saber que el mes siguiente no vendo 20 remeras y puedo vender tal vez 10 remeras y un poquito más de buzos. No sé, bueno, sigue como toda una parte de la capacitación, pero voy a preguntarles a las organizadoras qué hacemos. Tenemos poquitas preguntas, con lo cual, si queremos avanzar unos minutos más, retomamos las preguntas al final, son muy puntuales y las fuimos respondiendo por chat, así que podemos avanzar si quieren, usar el próximo tiempo que queda. Bien. Guadix, te paso la palabra. Bueno, entonces, como decía Jams, es importante a la hora de poner el precio no solamente tener en cuenta lo que ya veníamos hablando, es decir, cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, cuál es el margen de utilidad que queremos tener para ese producto que vamos a vender, sino que además está bueno poder hacer una investigación de la competencia. Que le podemos llamar competencia, o le podemos llamar como entorno, le podemos llamar como nosotros querramos, digamos. Nosotros lo ponemos en términos de competencia porque es... teóricamente, como se analiza, digamos, es análisis de la competencia, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es pararnos, ver a nuestro alrededor, entender quiénes son los que venden productos iguales, productos o servicios iguales a los nuestros, y quienes venden alternativas también que son similares, digamos, ¿no? Como está bueno tener eso, no solo el margen del que vende exactamente lo mismo. Supongamos que yo vendo prendas y hay alguien que vende el servicio de confección, está bueno que veamos y analicemos todo el segmento de las personas que terminen vendiendo los mismos productos que yo, digamos, y no solamente aquel que hace exactamente lo mismo que nosotros. Y acá lo que hay que hacer es, o lo que nosotros sugerimos, digamos, en el análisis de competencia, empezar a ver, bueno, con cuáles son las marcas que están en el mercado, más o menos el mismo producto o más o menos el mismo servicio de lo que nosotros vendemos, cuáles son los productos que tienen, ¿sí? En disponibilidad, son los mismos que los míos, en qué se diferencia el mío, ¿sí? Qué precio tiene ese producto que mi competencia está vendiendo, analizar además como, bueno, la variedad, como veníamos hablando, como cómo son los procesos de atención, ¿cierto? Como en el ejercicio del cara a cara, digamos, podríamos decir como, bueno, podemos pasar por la vidriera del local, ver cómo están vendiendo, ver cómo exponen la ropa que están vendiendo, o el servicio que se está vendiendo, analizar sus redes sociales, su página web. Si venden de manera virtual, bueno, ver cómo es el proceso de venta, cuáles son las condiciones, por ejemplo, que tienen para reclamos y devoluciones, ¿sí? Ver si tienen ofertas específicas, como intentar hacer un mapeo en general de cuál es la situación de mis competidores, qué me diferencia de este entorno y en qué puedo estar más o menos ofreciendo lo mismo, para detrás de eso que ofrezco lo mismo, empezar a construir cuál es el valor agregado que me hace diferente a mí y por lo cual un potencial cliente debería elegirme, ¿sí? Y también está bueno hacer un análisis de imagen, es decir, como cómo es la marca, cuáles son los colores que utilizan, como qué puntuación tienen. Vieron que ahora todas las redes sociales, inclusive las plataformas de pago, permiten ver la puntuación de la experiencia, ¿no? Como con las estrellitas.
o con los comentarios. Bueno, está bueno analizar todo eso porque a nosotros nos va a dar información para poder no solamente fijar el precio de nuestros productos o nuestros servicios, sino también poder hacer un desarrollo del análisis de nuestros procesos. Y a lo mejor lo que a mí me diferencia no es el producto en sí mismo, sino la experiencia de venta que le damos a las personas que venden, digamos, ¿no? Y volviendo a Laura, que pobre, la hemos usado mucho de ejemplo en esta capacitación, ella decía que confeccionaba ropa para segmentos muy específicos de potenciales clientes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un valor agregado, y eso hay que ver cómo una puede efectivamente comunicarlo hacia afuera para que ese sea el público también que nos elija y que puedan entender, bueno, cuál es el valor que nosotros agregamos a la producción que hacemos. Vamos a la otra. Algunas formas de establecer estrategias de precios, digamos, que estos son algunos tips. Una de las formas tiene que ver con la estrategia por penetración, que quiere decir que le pongo un precio bajo a un producto específico porque le voy a poder ganar en el volumen de venta. Y acá traemos como ejemplo el alcohol en gel, digamos, ¿no? Que en la pandemia fue como el boom. También podría ser el papel higiénico, que apenas empezó la pandemia fue como que todo el mundo fue a comprar papel higiénico, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como yo hago la estrategia de precio y a lo mejor le pongo un precio que me deja un margen más chico de ganancia en unidad, pero porque yo no apuesto a la unidad, apuesto al volumen. Entonces, mientras más venda, más voy a generar en ingresos y por lo tanto va a ser mayor la rentabilidad. Esto sirve sobre todo para aquellos productos que se venden de manera en serie, digamos, ¿no? Como que nosotros podemos producir mucho y que no tiene una producción tan artesanal o que tiene dedicación de mucho tiempo, digamos, ¿no? Sino que nosotros lo podemos sacar de manera un poco más en serie. No es, ¿cómo se llama?, exclusivo de este tipo de productos, pero sí es como más fácil en ese tipo de productos. El freemium, que esto, todas las plataformas de entretenimiento, últimamente lo usan un montón, que tiene que ver con, nosotros también de capacitaciones, nosotros accedemos a un segmento que es gratuito, por ejemplo en Spotify, tenemos determinados servicios en YouTube, en Netflix, que son, bueno, Netflix no, perdón, en YouTube, en Spotify, que son gratuitos, y que si nosotros pagamos por mes, accedemos a ciertos beneficios extras que nos dan, ¿cierto? Entonces, tanto en YouTube como en Spotify, por ejemplo, la opción es dejar de escuchar publicidades, poder reproducir la música sin saltos. Entonces, como todo eso da la lógica esta de freno. El precio de prestigio, en donde nosotros lo que buscamos es asignarle un precio al producto para poder posicionarlo y elevarlo, digamos, en relación a la competencia, aunque sea igual a muchos otros, ¿sí? Ahí es muy importante cuenta cuál es el valor agregado que nosotros presentamos a ese producto para poder generar el posicionamiento esperado, ¿sí? Por eso acá poníamos como ejemplo iPhone, ¿no? Y por último, los precios dinámicos, que es lo que veníamos conversando, que tiene que ver con cómo se modifica el precio de acuerdo a la demanda, ¿sí? Entonces son estos precios que con ofertas y promociones van teniendo un dinamismo, ¿sí?, constantemente en el precio unitario y en el precio también al volumen, por la dinámica de la oferta y la demanda, que son precios más estacionales, que tienen que ver con momentos específicos del año, ¿sí? Como en producción puede ser esto que mencionaba Jams hace un ratito, bueno, si nosotros vendemos buzos y remeras, sabemos cuál es la temporada de buzos, sabemos cuál es la temporada de remeras, y entonces así podemos hacer como un dinamismo en esos precios. Siguiente. Y esto de, bueno, ¿cuánto me cuesta cada unidad? CT es costos totales, como veíamos recién, dividido Q, que Q es la cantidad. Eso nos va a dar el costo por unidad, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que esto va a estar enmarcado en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que vamos a hacer el cálculo, o sea, si nosotros queremos saber el costo por unidad y nuestros costos totales los estamos pensando a nivel mensual, entonces también vamos a tener que hacer la cantidad a nivel mensual. Es decir, que si nosotros sacamos la cuenta de
cuánto nos cuesta producir en un mes 10 remeras, nosotros vamos a tener que dividir el costo total de todo ese mes por las 10 remeras que producimos en el mes completo, digamos, ¿no? Ahora, si nosotros decimos, bueno, yo puedo producir 10 remeras en un día, lo que tengo que hacer es entender cuáles son mis costos diarios, ¿sí? Que para eso tengo que poder haber clasificado bien mis costos fijos y mis costos variables, y dividirlo por la cantidad de días que tiene el mes, digamos, ¿no? Se pueden usar parámetros de tiempo como 20, 21 días, como para más o menos hacer un promedio de los días que tenemos en todo el año, digamos, ¿no? Y entonces así voy a poder sacar el costo por unidad más preciso, ¿sí? Si mezclamos las variables, primero que a lo mejor nos puede dar que el costo de unidad es muy bajo, porque estamos haciendo mal el número, o es muy alto, y eso nos va a desbarajustar al momento de poder poner el precio, ¿sí? Siempre tener en cuenta el costo. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos el precio óptimo, digamos, ¿no? Agos, ¿ibas a decir algo? Porque... No, te iba a consultar, Guada, avanzamos unos minutitos más, recordar si quedan preguntas, que en realidad ya no tenemos tantas, pueden compartirlas, si no, por ahí en unos minutos vamos cerrando, y invitarlas a ir compartiendo para que leyamos las preguntas, ¿sí? Okay. Bueno, acá simplemente como tener en cuenta que el margen de utilidad siempre va a ser como, acá traemos unas fórmulas que tienen que ver con, bueno, cuánto dinero nos queda, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos o sea, siempre se saca en porcentajes, o tener en cuenta que no va a ser en precio, digamos, no va a ser en moneda, digamos, sino que va a ser en porcentaje la utilidad. Entonces nosotros trajimos como dos tipos de utilidades a tener en cuenta. Una que es la utilidad bruta, en donde nosotros vamos a tener en cuenta con cuáles son nuestros ingresos totales, y a esos ingresos totales le vamos a restar, ¿sí?, el costo total de productos y servicios, digamos. Y nuestra utilidad neta, que va a ser lo que calculamos anteriormente, es decir, la utilidad bruta menos los impuestos. Y acá trajimos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un emprendimiento que en marzo facturó 1.000 pesos, y que el gasto de producción, para lo que efectivamente pudimos vender, fue de 700. Eso quiere decir que nuestra utilidad bruta es de 300 pesos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tenemos 100 pesos de costos fijos todos los meses, ¿sí?, y acá vamos a trabajar sobre la utilidad neta, en realidad lo que nosotros obtenemos como ganancia, la utilidad también se puede llamar, la podemos encontrar como ganancia, es de 200 pesos, digamos, porque en realidad tenemos que seguir restando algún costo más. Y entonces lo que nosotros tenemos que saber es cómo hacemos para poder ponerle un precio a los productos que estén en relación con esta utilidad, ¿no? Y la propuesta es, a la utilidad neta la vamos a dividir, por los ingresos, multiplicando los ingresos totales por 100. Y eso nos va a dar a nosotros un porcentaje de qué es aquello que tenemos que aplicar al precio final. Nosotros lo que además tenemos que tener en cuenta es que a ese porcentaje que ya tenemos calculado, le tenemos que sumar los impuestos, que es lo que veníamos hablando al principio, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la utilidad? Primero tenemos que conocer todos los costos, siempre. Si no tenemos todos los costos, va a ser muy, muy difícil calcular la utilidad. Hace poco hablábamos con una cooperativa que nos decía que ellos cargaban el 10% por igual a todos los productos que se vendían. Entonces, la primera pregunta que nosotros hicimos fue, bueno, ¿y cuáles son sus costos, digamos, ¿no? Como para saber que ese margen que le están cargando los productos es el adecuado. Y la respuesta fue como, no sabemos cuáles son los costos. Si nosotros no tenemos en cuenta cuáles son los gastos, nunca vamos a saber si tenemos utilidad o no. En realidad podemos estar pensando que con el 10% nos alcanza, con el 20% o el 30%, y en realidad a lo mejor no llegamos ni a cubrir efectivamente los costos que tenemos de nuestro emprendimiento. Entonces, primero, antes de pensar cuánto le vamos a cargar a un producto, tenemos que saber cuánto nos sale directo, ¿no es cierto?, como los costos totales y los costos variables a ese producto específico, para después saber cuánto queremos ganar o cuánto podemos ganar sobre eso.
esto que decía recién, siempre lo que es directo e indirectamente, y tanto para la producción como para la entrega, y esto es importante. Si nosotros hacemos un retiro en el local, bueno, perfecto, a lo mejor los costos que le vamos a cargar son los del local, digamos, en sí mismo, pero si nosotros tenemos costos de envío, de logística, o lo que fuera asociado, es importante o cargarlo directamente al costo al precio, digamos, de venta, o si no, diferenciarlo. Esto sale el producto, más el envío, esto sale el producto, ¿no? Siempre es muy importante tener esa alternativa para no comernos nosotros un costo y no haberlo tenido calculado antes. Calcular la utilidad bruta por producto y también por mes. Siempre hacer una relación de los gastos fijos y los gastos variables. Y esto está bueno tener presente que, en teoría, y para esto para que lo vayan calculando, los costos fijos de nuestros emprendimientos no deberían superar, en teoría, ¿no?, entre el 30 al 50% de nuestros ingresos, ¿sí? O sea que si nosotros estamos teniendo un costo fijo que es superior al 50% de nuestros ingresos, posiblemente tengamos que repensarlo, porque si no lo que va a pasar, y sobre todo teniendo en cuenta los costos fijos, porque si no lo que va a pasar es que si nosotros tenemos algún mes en la producción o una caída en la venta, por lo que sea, no nos compraron el producto, nos enfermamos, se vino una pandemia, pueden pasar millones de cosas, es muy probable que no podamos soportar esos costos, digamos, ¿no? Porque el margen de ganancia del mes anterior no nos va a poder cubrir el costo fijo. Entonces siempre tener presente que no debería estar por encima del 30%. Va a depender también de si, por ejemplo, bueno, como cuántos nosotros salarios tengamos, como hay muchas cosas a tener en cuenta, digamos, pero siempre tener presente que no puede superar el 30%. Esa es como una buena regla. Y que si la supera, lo que tenemos que hacer es revisarlos para intentar bajarlos, digamos, ¿no? Como ver en dónde se nos está yendo el dinero. ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio? Costos fijos dividido precio de ventas menos costo variable por unidad, igual la cantidad de ventas que tenemos que realizar por mes para poder cubrir ese dinero mensual. Shams, ¿ibas a decir algo? Sí, no, estamos como ahí, igual queda grabado esto y pasamos también la PPT para que quede, para que lo miren. Lo último, igual estuvimos hablando del precio de equilibrio, creo que es un concepto que lo trajimos antes, así que eso para que quede en términos de gráfico. Sí me parece como repasar esto de que es súper importante poder hacer los cálculos reales, como un sinceramiento profundo y crudo respecto a todo lo que se gasta y todo lo que realmente cuesta llevar adelante un emprendimiento, ¿no? Como poder pensarlo en precios y poder bajarlo a una planilla, porque al fin y al cabo, digamos, es lo que también va a permitir tomar decisiones y hacer estrategias. A veces como es muy difícil darnos cuenta que por ahí no es rentable y no lo queremos dejar, y entonces seguimos con un mismo emprendimiento que nos lleva como mucho dolor de cabeza, nos lleva mucho dinero, terminamos como esperando mucho tomar la decisión, cuando en realidad podría haber sido tomada antes, y no es como, bueno, me olvido de mi emprendimiento, no, tal vez me enfoco en otro producto o en otro servicio, digamos. Yo creo que, bueno, pero esto como mantra de la vida, siempre hay que desdramatizar las situaciones, y cuando vemos los números de un emprendimiento, cuando no nos dan, también hay que desdramatizarlo, digamos, también hay que hacer una acción sobre ello tomando una estrategia, aunque parezca que se va a acabar el mundo, no se acaba nada, que tomar una estrategia para, como decía, incluso como le decía con las cuestiones de género, ¿no? Como para actuar sobre ese problema, viéndolo sobre eso. Así que nada, pero muchísimas gracias por escuchar. Fantástico, muchísimas gracias a ustedes, completísima toda la información. Creo que nos vamos con un montón de conceptos a maquinar, a trabajar, porque las chicas nos comparten
un link con contenido que los dejamos en el chat. De todos modos, mañana va a ir mail con todo el contenido este compartido. También tenemos un descargable con algunos conceptos y algunas planillas. Quizás las de las chicas están también súper ya usables, pero también hay planillas de costos y de flujo de fondos que se pueden aprovechar y se pueden usar. Y hubo 3 preguntitas concretas que fueron algunas respondidas por chat, una en torno a trabajos sin moldes, que seguramente es alta costura, ahí ya se respondió. Cooperativa de Organización de Córdoba que pueden tener un tarifario. Bueno, construyámoslo, es esto de construir red, en eso estamos, ¿sí? Todos los que estamos acá podemos construir red, y es la forma de encontrar puntos en común en torno a costos, en torno a precios, en nuestro rubro tan particular y con tanta complejidad en algunas cosas. Y en torno al tiempo de inversión al inicio de un emprendimiento hasta llegar al punto de equilibrio. Esa es una de las preguntas que me parece interesante trasladarles a Wada y a Jams, a ver si ustedes tienen algún consejo en torno a eso. ¿Cuánto tiempo le damos al emprendimiento para llegar al punto de equilibrio? Yo, o sea, según lo que efectivamente pasa con muchos de los emprendimientos, tarda aproximadamente 3 años. Aproximadamente. Hay algunos que tardan hasta 5. Me parece que también depende de la industria, y acá voy a hacer cuestión sincera, la verdad es que desconozco mucho la industria textil cuánto puede tardar, pero creo que en términos generales 3 años es un periodo de tiempo considerable para llegar al punto de equilibrio. No sé, Guada, ahí si vos conoces. Sí, no, la verdad es que desconozco también. Creo que está bueno pensar como la diferencia entre el tiempo como accionista o fundadora del emprendimiento y el tiempo como empleada, digamos, del emprendimiento. O sea, el emprendimiento en sí mismo, no hace falta que se lo diga a ustedes, nos consume mucho tiempo, y muchas veces como tiene que ver con esto de entender que, bueno, hay una parte que es la inversión de tiempo siendo como accionista o como inversora de mi propio emprendimiento. Tiene que ver muchas veces con dinero, pero también muchas veces con tiempo. Eso está bueno evaluarlo, ¿sí? O sea, como no es que lo dejamos de ver, no, está bueno evaluarlo, y diferente va a ser cuando nosotros decimos como, bueno, una vez que ya cubrimos esta situación, digamos, de inversionista, cuánto va a salir nuestro trabajo, y a partir de ahí medir el tiempo de trabajo como si nos autoempleáramos, digamos, ¿no? Entonces ahí volver a hacer otro cruce de cuál es el punto de equilibrio. Pero sí, más o menos, o sea, como yo creo que es un valor, y que también va a depender mucho del tamaño del emprendimiento, del tipo de emprendimiento, como no es tan fácil como poner un número en tiempo así como cerrado y específico, porque hay muchos valores que lo intervienen. Sí, me parece que en esa también es como, si a lo largo de, por lo menos digamos como empezando el segundo, como a lo largo del segundo año, digamos a finales del segundo año, uno no ve que se acerca a como reducir la brecha negativa de todo lo que hemos invertido en contabilización, digamos, si uno empezamos a reducir la brecha con la facturación que venimos teniendo, porque no le estamos dando en la tecla al cliente, y por ende no es por ahí. Sí, y Me ahí, parece que sí. perdón, justo iba a decir esto, que hay que tener en cuenta como los tiempos de retorno de inversión no son los mismos que los tiempos de punto de equilibrio, digamos, como económicamente hablando, ¿no? Como que nosotros podemos tener, ustedes es importante que busquen el punto económico, es decir, que mes a mes a ustedes les cierre, ganen lo mismo que gastan o ganen más de lo que gastan, y sí a 3 años, como decía Jans, pensar en que todo lo que invertimos durante todo el tiempo se pone en color verde, digamos, es decir, lo recuperamos. Es importante tener en cuenta esas dos variables, aunque es cierto que el primer tiempo, muy probablemente, el económico también de pérdida, digamos, pero ese económico tiene que poder resolverse dentro de los primeros 12 meses, por lo menos, mientras que el retorno de la inversión, que es todo el acumulado,
puede llegar hasta 3 años, como decíamos. Fantástico. Bueno, muchas gracias, porque hay tele para cortar, eso estamos de acuerdo, hay un montón todavía por seguir trabajando, y sabemos que por ahí hay conceptos que algunas las tenemos muy masticados y muy conocidos, y hay otras que tenemos que seguir leyéndolos, viendo de qué se tratan, aplicándolo a nuestro emprendimiento, pensándolo en nuestra lógica de trabajo. Así que bueno, esto es un puntapié y un inicio que seguiremos seguramente fortaleciendo y construyendo esta red que tanto buscamos. De nuevo, agradecerles muchísimo a las chicas de la incubadora por todo lo compartido, por el tiempo, por la predisposición para escucharnos y para compartirse. Las volvemos a invitar a que se puedan sumar si quieren a inscribirse al mapatón y al mapa de remendadores. Esto va a ir todo en un mail mañana, todo el contenido, todos los links. Y agradecerles el tiempo también por estar aquí después de 1 hora y media más o menos de capacitación, por quedarse todavía y bueno, por también compartir sus preguntas, sus inquietudes y estos mensajitos de agradecimiento por el chat. Si queda algo más de alguien, agradecerle también al equipo de MAPA, que estamos todos aquí conectadas y trabajando full. Y las dejamos nomás, un abrazo grande a todos y cada una, y un especial agradecimiento a Wada y a Jams también. Que tengan excelente resto de día. Así es, a tejer redes. Adiós.